Estamos de regreso con el diputado Luis Felipe Luna. Me estaba aclarando ahorita aquí en la pausa que hicimos, el tema de la nueva Procuraduría de Justicia o Fiscalía Autónoma está más bien en la Comisión de Gobernación del Congreso, de la que también Luis Felipe forma parte como secretario, entonces un poco de ignorancia legislativa mía, pero de todas maneras le dimos al clavo. No más de ubicación, no más de ubicación. Sí, cómo no, estamos ahí. Hay dos iniciativas, sí, la del gobernador y la del grupo parlamentario del PRI. Yo vi, bueno, y hay una iniciativa ciudadana, ¿no? Esa no ha llegado al Congreso. Esa no, cuando menos nos han dado cuenta, La ley anticorrupción famosa de que estaban presentando algunas organizaciones civiles que también buscaba incidir un poco en esto. Pero sí, no ha llegado al Congreso. No ha llegado. Cuando menos que no, a lo mejor llegó y no lo han turnado, que también es la posibilidad. Creo que la estaban planteando a través del gobernador Márquez, eran los ciudadanos hartos y organizaciones sí. Pero mira, bueno, veíamos dos formas muy distintas de designar al procurador. La autonomía va a partir de la forma de designar, ¿no? Y la iniciativa del gobernador todavía le da demasiada injerencia al titular del Ejecutivo en esta designación. Sí, mira, realmente son dos esquemas. Como tú bien decías, ¿qué diferencia hay entre una y otra propuesta? Yo creo que hay muchas coincidencias, pero sí hay diferencias también que vale la pena comentar. O sea, en primer lugar, nosotros sí tenemos la firme convicción de que por la percepción social, la autonomía tiene que ser un tema fundamental en ambas iniciativas, porque es a lo que le apostamos todo el mundo y es el tema que también la ciudadanía está empujando, de tal manera que a partir de ahí, de que sí busquemos esta autonomía, tendremos que regular, por ejemplo, requisitos. ¿Por qué requisitos del perfil del procurador? Forma de elegir al procurador. Y ahí es donde vamos a entrar en el perfil del funcionario. Sí, del perfil de funcionario en primer lugar, para encontrar gente de la sociedad con un perfil muy profesional, de mucha preparación, de mucho conocimiento del medio, para en esa medida evitar que sea alguien que el gobernador quiere imponer. Es una medida, porque la ley dice muy claramente, no, pues va a ser una terna y esto. Sí, pero el manejo abajo de las ternas es lo que tenemos. Nos han acostumbrado a las ternas de uno. Exactamente. Donde van dos de acompañamiento. Sí, van dos de acompañamiento y entonces pues no. Pero ese es un punto. El otro es la mecánica. La mecánica ahorita en la propuesta del PRI es que el Poder Judicial, con esa sobre todo credibilidad que le caracteriza al Poder Judicial, creemos que él podría ser el proponente de una terna, ¿sí? Sin embargo, también he de advertir que yo creo que esta terna para mí también debe de ser propuesta mejor por el Poder Legislativo. O sea, esa es una forma. La otra es, como viene en la iniciativa del gobernador, una lista de 5 personas con el perfil que estamos ya manifestando. ¿Qué propone el Ejecutivo? Que propone, el Legislativo. El Poder Legislativo propone una lista de 5 personas y entonces el Poder Ejecutivo manda una terna. De esos 5 escoge a 3, elimina 2. Elimina 2 y regresa al Congreso. Y de esos 3 que manda el gobernador, escogemos el Congreso a 1. Un peloteo ahí. Pero tenemos que cernir, porque de lo contrario se deja una sola acción y entonces no logramos el punto de la independencia, que es lo que estamos buscando, o de la autonomía. Ahora, yo veía que la autonomía también tiene que ser financiera, o sea, autonomía de haberes y decisiones, pero eso ya nos va encaminando a una especie de cuarto o quinto poder, ¿no? Mira, que es el otro tema importante, o sea, antes de entrar un poco al detalle, tomo ese comentario. Porque luego me dicen, bueno, si el señor fiscal autónomo decide aumentar 20 plazas de agentes del Ministerio Público que le hacen falta y la tesorería del Estado le dice, no hay presupuesto para eso, no está en tus... No, tiene que haber un equilibrio, inclusive no solamente en la constitución orgánica de lo que puede ser la nueva Fiscalía Especial o Procuraduría General Especial, como quede el nombre, sin perder la esencia. Yo creo que debe de haber equilibrios, porque también no te creas, crear un órgano autónomo, como es la tendencia desde hace muchos años, en donde haya ciertos excesos, pues el ciudadano no tiene más defensor que Dios, dijo Radrich. No puedes tener una procuraduría tan llena de facultades, tan omnipotente, por decirlo de una manera, que en la persecución de un delito el defensor de esa persona solamente puede ser Dios. Entonces tenemos que buscar equilibrios
Tenemos que buscar equilibrios que permitan precisamente que se logre esa independencia, que se logre esa autonomía, pero desde luego con una serie no de candados, sino de situaciones muy claras que no se den este tipo de situación. ¿Qué es lo que buscamos? Que no haya impunidad ni que haya tampoco favores, pues. Y este congreso paritario entre 18 panistas, 18 opositores, bueno, que ni tan paritario porque la oposición es variopinta y luego no se une toda. ¿Es el ideal para llevar a cabo esta reforma? Mira, yo creo que sí, porque hay hasta eso en ese sentido debo decirlo, hay voluntad. Creo que ya el hecho de haber presentado el gobernador una iniciativa, que también debo decirlo, es prácticamente para armonizar lo que se dijo en la federal, lo que ya está aprobado en la reforma federal, nos permite precisamente entrar a ese tipo de mecanismos que podemos lograr lo que todos queremos, esa autonomía o independencia en la función del fiscal especial. Sí, yo creo que sí es factible. ¿Para cuándo estará es listo? Necesario. Mira, nosotros tenemos una sola mesa de trabajo más pendiente, pero por el tema posiblemente nos llevemos una reunión de trabajo interna de los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales. Ahora, se ha debatido mucho en cuanto esta reforma salga, se publique, ¿quién será el fiscal? Ese es ¿no? Si el gobernador ha dicho que ve bien el actual procurador Carlos Amarripa, hay quien dice no, bueno, pues baraja nueva, etcétera. Ese va a ser el gran problema. Mira, hay muchas, como tú Habrá dices, transitorios que metan ahí algunos candados. Sí, desde luego tenemos que tener ahí esa precaución, pero esa es la gran discusión de fondo. Yo ya lo he visto con algunos colegas que dicen, a ver, ¿cómo van? Lo mismo que tú me haces favor de preguntarme, ¿cómo va a ser la designación? ¿Se quede el actual? ¿Se va el actual porque está desgastado? Porque le van a dar un lapso de tiempo el fiscal va a tener un lapso independiente del gobernador, incluso superior, ¿no? Sí, precisamente buscando esa independencia, esa famosa autonomía. Pero yo creo que volviendo al tema de la designación, hay gentes que comentan que en esta primera ocasión habrá que darle un plazo al procurador actual para que se haga la transición. Hay otros que dicen que no, una nueva baraja, nuevo todo, para que no se malinterprete ni se quede ahí en el tintero. Te quiero preguntar, si ha puesto, es otro tema, pero también tiene que ver la revocación de mandato, porque bueno, si les otorgamos plazos, elegimos gobernantes y todo, pero luego no tenemos posibilidades de decir, oye, pues este cuate ya no lo está haciendo, ¿no? Existe teóricamente en la Constitución, claro, pero no está regulado, no está normado. Sí. Ahora hay grupos que empiezan un poco a moverse en ese sentido. Ayer una caminata aquí en León hacia Guanajuato, pero es incipiente aún. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, yo creo que es sano, yo creo que es una medida democrática sana. La verdad, las cosas que los funcionarios públicos y sobre todo los que somos de elección popular, tenemos que tener una claridad de responsabilidad y de acciones que tenemos que realizar, y si no estamos haciendo, la ciudad tiene todo el derecho, así como te dio el voto, te lo puede quitar, como dicen comúnmente, ¿no? Pero yo creo que el instrumento legal podría ser la revocación. Ahora con las reelecciones de los diputados y de la reelección de los ayuntamientos, bueno, pues yo creo que es un tema que va a crear mucha polémica, que era muy claro en el caso de que fuera automática y que entonces sí hubiera podido ver periodos de 3 más 3. Bueno, pues la revocación es el arma necesaria para decir no sigues porque no estás actuando mal, no estás actuando bien, estás actuando mal, y es procedente la revocación. Pero yo creo que el tema de la revocación en la actualidad va a ser un tema, para mi personal punto de vista, vigente y válido de reglamentar. Muy bien. Ese es mi punto de vista. Hay muchos temas contigo y el tiempo es limitado, pero quiero preguntarte también. Está en agenda el tema de la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ya en el Congreso presentado por el PRD ya se generaron todo tipo de expresiones y manifestaciones al respecto. ¿Cómo va esto en la Cámara de Diputados? Mira, ¿Cómo van las comisiones? Ya está radicada, incluso también el propio Partido Revolución Institucional presentó una iniciativa semejante. Son dos PRD y PRI. PRD y PRI. Están ya... ¿La del PRI no era solo sociedades de convivencia? ¿Ya llegaron al tema matrimonio? Sí, ya. Se presentó primero la de sociedad en convivencia, no se aprobó en la comisión por mayoría de votos del PAN, y ahora ya está la iniciativa de matrimonio entre personas del mismo sexo por el PRI, por el PRD, o el PRD y el PRI en ese orden. Se presentaron, están ya radicadas, estamos por señalar precisamente metodología, por eso decía que quería sacar este paquete de casi 10
iniciativas que estamos ahí, que estuvimos atorados ahí la semana pasada y antepasada discutiendo. ¿No será que el PAN no quiere llegar a este Pues tema? Es un porque también un gran está sospechosismo. el del aborto en caso de violación, ¿no? También está, pero más que nada ahí hay que aclarar que más bien es una interrupción legal del embarazo, porque el tema del aborto está definido en Guanajuato. No hay tema para regresar a otros supuestos, simplemente el de la suspensión legal del embarazo motivo de una violación. Pero prácticamente, yo te lo digo con toda franqueza, yo le veo más un aspecto de carácter de salud pública, médico, que de punibilidad. Yo creo que lo que tenemos ahí que establecer reglas claras en materia de salud para poder proceder. ¿Le entran a esto en el periodo que viene? Porque luego ya se van a venir elecciones y otras cosas, se va a complicar mucho. No, la idea, te digo, yo saliendo de este paquete, que era lo que me estaba entreteniendo, entro a los temas álgidos, que yo sé que se van a hacer álgidos. Ya tuvimos manifestaciones, ya tuvimos también, tengo correos, tengo escritos diciendo en pro y en contra. O sea, es un tema polémico, pero que los tiempos nos obligan a atenderlo y a salir. Yo en lo personal había pensado, yo le aposté mucho a la ley de convivencia, de sociedades en convivencia, porque ahí era un derecho ya de la persona que estábamos definiendo para que hiciera lo que quisiera dentro de la ley, desde luego, pero le daba esa posibilidad de la unión de solución intermedia. Era una solución intermedia. Yo lo comenté mucho con mis compañeros diputados, de que le diéramos adelante esa ley, porque finalmente ahí se regulaban tus propios derechos. Puedes hacer lo que tú quieres, digo, desde luego, regulados por la ley, y no tienes ya mayor problema. Puedes vivir parejas del mismo sexo, puedes tener tus derechos económicos, patrimoniales, etcétera, etcétera. En cambio, ahora que les vamos a entrar al problema del matrimonio, sí, en lo personal tengo preocupación, porque el matrimonio legalmente es un contrato, en primer lugar, con derechos y obligaciones que se generan inclusive a los familiares. Y bueno, pues los familiares no están escuchados en esta iniciativa. Entonces, los alimentos, simplemente te lo digo en términos generales, ¿cuáles son las fuentes formales de los alimentos? En primer lugar, matrimonio, la filiación, desde luego, y la adopción. Entonces, si el matrimonio va a ser el matrimonio es fuente de alimentos, bueno, pues esto genera derechos y obligaciones a terceros. ¿Sí? A los tíos, a los abuelos, a los hijos, a los hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es donde creo yo que está un poco complicada la situación, y por eso yo le apostaba y le aposté mucho a la ley de sociedad en convivencia. Porque ahí resolvía muchos problemas. De los argumentos y del debate sano. Sí, era un debate muy personal. A mí me daba derecho, yo sabría qué hacer si quisiera tener una pareja del mismo sexo, qué haría con mis bienes, con esto, con lo otro, pero personal. Aquí ya va a un punto donde puede afectar derechos de terceros. Y no se diga la adopción, pues es otro tema ahí de la adopción, que bueno, yo también creo que la ventaja, si lo queremos ver desde ese punto de vista, o la falta ya de preocupación de mucha gente que tiene ese problema de la adopción, bueno, pues son derechos de los niños, porque todo el mundo cree que la adopción es derecho de los papás que adoptan. No, es el derecho de los niños a ser adoptados, y ahí los derechos fundamentales del niño correrán una importancia trascendental para cuando son muchas aristas las que se llegue a ese punto, claro. Bueno, vas a tener que regresar aquí y platicar mucho del tema cuando ya esté agendado, ¿no? Señor director, con todo gusto, estoy a sus órdenes. A mí me da mucho gusto platicar estos temas, que vean lo que estamos haciendo los diputados, que estamos trabajando, que tenemos ahorita un gran cúmulo de trabajo, y que desde luego nos interesa la opinión también de la gente. Mi comisión, les digo yo, en la de justicia, he ido con una gran apertura a invitar a universidades, a invitar a los medios, invitar inclusive a los alumnos para que opinen, y nos ha dado muy buen resultado, porque hemos tenido opiniones que nos han hecho reflexionar en muchas de las disposiciones que sin ellas hubieran salido, y su aplicación quién sabe cómo hubiera quedado. Así es que estamos a sus órdenes, yo me pongo a las órdenes de ustedes, y desde luego muy agradecido, Arnoldo. Es un gusto siempre estar contigo platicando, y más en tu programa, que es de una gran importancia y trascendencia en Guanajuato. Eres muy amable como siempre, y para que vean,
para aquellos que dicen que los diputados no trabajan, todas las cosas que deben de repente, de las que deben hacerse cargo. Es Luis Felipe Luna, es presidente de la Comisión de Justicia, secretario de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guanajuato. Hacemos una pausa.